En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le declararan sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: oh rey, para siempre vivas, di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. Pues aquí tenemos este comienzo del capítulo, dice aquí en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pues nos da ahí un acercamiento de unas fechas, y pues data aquí en esta primera diapositiva, en el plan de Dios para el mundo, usando al rey contra la sabiduría humana. El plan de Dios revelado a este rey Nabucodonosor, ¿sí? Un rey, acordémonos que él es un rey pagano, no es del pueblo, pero que de alguna manera Dios ha utilizado su reino, lo ha levantado, pues para ser un imperio. Destruyó a Asiria, ¿sí? Y bueno, toma a muchas otras naciones, entre ellos a los judíos, y pues ya vimos cómo ha hecho la selección primera, en la primera deportación de lo mejor, y posteriormente estamos viendo un evento aquí interesante, porque es la revelación que Dios le da pues nos da y a la gente, a las personas, le da a través del rey, nos da a conocer cuál es el plan que ha de venir en un futuro, ¿sí? Y en este caso, ¿qué podemos destacar en estos primeros 4 versículos? Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí? ¿Qué más? Un sueño que estuvo perturbado, estuvo como pensando qué sería, pero hay algo interesante. Algunas otras versiones pues también nos deja que no se acordaba bien qué era ese sueño, qué es lo que había soñado, y ¿mande? Pero él quería entender. Él quería saber, entender qué era, ¿no? O sea, qué había soñado, por qué había soñado, qué significa también lo que había soñado, pues no podía dormir, ¿no? Entonces mandó llamar a los magos y a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Todos los babilonios, pero pues especialmente a todos estos grupos, ¿no? de gente conocedora, sabia, adivinos, ¿no? Que de alguna manera podían ellos interpretarle. Entonces vinieron y se presentaron delante del rey, pero el rey les dijo: he tenido un sueño. Está bien interesante este pasaje. Dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. ¿Qué soñé y qué significado tiene? Entonces los caldeos, los ciudadanos le dijeron al rey en arameo, acuérdense, de ahí viene el arameo que ellos adoptaron después: oh rey, para siempre vivas. ¿Qué le están pidiendo al rey? Di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. Pues dinos qué soñaste para que te podamos decir qué significa, ¿no? En este sentido, pero Dios está revelándole entonces un sueño, su plan, que viene en este sueño que Dios le permitió a Nabucodonosor, en un sentido desafiando a la sabiduría humana. ¿Qué significa lo que soñó el rey? Hay algo clave. ¿Ustedes han tenido alguna vez un sueño y que pues han estado turbados? ¿Sí? ¿Por qué soñé eso? Yo hoy tuve un sueño bien extraño también. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significará? Y muchos, ¿qué hacen con eso? ¿Van a Google? ¿Qué significa? o llaman a los hechiceros.
¿Qué significa? ¿Qué pasó? Aguanta el mercado. No, pues sí hay algún sentir. ¿Qué revelación tiene aquí? Esto es clave porque pues Dios está aleccionando a su pueblo, y en este tiempo pues este rey cumple un lugar importante para las naciones, pero también para el pueblo de Israel. Entonces, por ahí es esta situación. Entonces, vamos a avanzarle. Vamos a analizar qué es lo que respondió el rey. Es versículo 5 en vez de 1. La incapacidad humana para conocer los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios hacia el futuro? La incapacidad humana, la mente humana, tratando de buscar qué es lo que viene, qué es lo que depara, pero más bien qué es lo que quiere Dios, lo que tiene Dios. Pero sobre todo el futuro, ¿no? Ahorita vamos a analizar acerca de eso. El rey respondió y dijo a los caldeos, es versículo 5: de mi parte el asunto está decidido. No me dan a conocer el sueño, y su interpretación serán descuartizados, y sus casas serán convertidas en ruinas. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, presentes y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Le respondieron por segunda vez diciendo: diga el rey el sueño a sus siervos, y nosotros declararemos su interpretación. El rey respondió: ciertamente yo me doy cuenta de que ustedes ponen dilaciones, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. ¿Qué vemos en estos pasajes a la parte del pueblo? Diciéndole otra vez: dinos qué es, y nosotros te decimos. Pero el rey ya había decidido algo, ¿no? Ya le había determinado algo. ¿Qué iba a hacer? Descuartizarlos. Sí, los iba a matar. Los iba a mandar a matar. Y feo, ¿no? Los iba a descuartizar. Y no solamente a ellos, sino también a sus familias. ¿Y a quiénes más? A las donde vivían. Exacto, pero a todos los que son hechiceros y a todos estos grupos, adivinos, sabios y todo esto, a todos los iba a mandar a matar. Si no, le decían qué había soñado y qué significaba, porque él ya no se acordaba, pero tuvo un sueño que lo perturbó. ¿Ha pasado en algún momento así? Qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Pero pues en un sentido desafiando, o sea, pues, eres hechicero, ¿no? Tú debes de saber. Tú deberías de saber, tú debes de conocer mi sueño, lo que yo te estoy pidiendo. Dime qué soñé. Dime qué es lo que soñé, y aparte dime qué significa. Y si no me dicen, y si no hay ninguno que me diga, los voy a mandar a matar a todos. Él ya lo había determinado. Pero si se lo llegan le llegan a decir qué soñó, qué significa, pues iba a dar dádivas, ¿no? Iba a dar regalos, presentes y grandes honores. Si le declaran lo que soñó y lo que interpretó. ¿Cómo ven esto? ¿Está complicado? Todo un desafío, ¿no? El rey está confiando en que pues en el pueblo pues debe de haber gente, algo tienen que hacer para adivinar, para descifrar, no sé, la bolita mágica, en algo estaba pensando el rey que algo tenían que hacer. Pues eran adivinos, pues eran hechiceros. Entonces, pues estaba poniéndose la cosa muy tenso, muy difícil, porque todos, iba a decir la mayoría, pero todos estos grupos de personas iban a ser destruidos junto con sus familias. Y claro, eran bastantes, era un grupo grande. Pues vuelven a decirle: dinos el significado, dinos qué soñaste, perdón. Platícanos el sueño, danos algo. ¿De qué se trató? Pues eso es lo que quiero que me digan.
Y nosotros le decimos que, o sea, pues si les platico, ya más o menos me va a dar la idea. Pero el desafío era grande. Sí, íbamos por ahí, entonces el rey tuvo un sueño que lo perturbó, no pudo dormir, mandó llamar a todas estas personas para que le dijeran, porque se le olvidó que soñó, o sea, ha tenido sueños así, y luego, pero no me acuerdo qué soñé. Sí, pero sabe que hubo un sueño que estuvo fuerte, que hasta estuvo llorando, se despertó, no sé. Muy real, ¿no? Muy reales esos sueños, y que luego no se acuerda, ¿no? Qué bueno que alguien llegara, ¿no? Oye, ¿qué onda con mi sueño? Le respondieron por segunda vez, y el rey respondió: ciertamente, yo me doy cuenta que ustedes ponen dilaciones, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. De mi parte yo ya estoy decidido a matarlos, pero ustedes están haciendo tiempo. Sí. Sí, ustedes nada más están alargando el tiempo de su muerte, pidiéndome que yo les diga lo que soñé. Pero se supone que ustedes son los que saben. Un enfrentamiento, imagínense, con el rey y desafiándole, y el rey diciendo: ya ustedes se van a morir. Y además están haciendo tiempo. Ya no me estén diciendo. Sí, entonces pues el asunto se estaba poniendo peor. ¿Quieren ver qué es lo que mandó a hacer el rey Nabucodonosor? Pues les pide algo imposible. Ya íbamos para allá. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se han puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí, entre tanto que las circunstancias cambien. Por tanto, díganme el sueño, para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a ningún mago, ni encantador, ni caldeo. Además, el asunto que el rey pide es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuya morada no está con los mortales. Un caso imposible en el cual se requería solamente un milagro. Un milagro. Y entonces aquí está el caso imposible. ¿Qué es lo que estaban tramando entonces estos personajes? Estaban tratando de hacerle, poniéndose de acuerdo para decirle mentiras, ¿sí? Para suponer o adivinarle al rey, con el fin de que ¿qué? De que no los maten. Pero el rey se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de si ustedes lo están haciendo porque yo ya determiné, ya ustedes se van a morir. Entonces díganme el sueño, para que yo también sepa que ustedes me lo pueden interpretar. Díganme por favor qué soñé. Pues entre que le van diciendo, él se acuerda, ¿no? Entre que le van diciendo, él afirma. Entonces ustedes pueden darme la interpretación. Sí, más o menos es el filtro que está haciendo, pero es algo imposible. ¿Quién puede adivinar o saber qué es lo que la persona soñó? Totalmente. No daba ninguna señal de nada, nomás dijo. Y a su defensa de estas personas, ¿qué es lo que dijeron? Dicen los caldeos: pues rey, jamás. Ninguna persona poderosa nos ha pedido algo así. No, o sea, esto es nuevo para nosotros. Es más, no existe nadie sobre la tierra que pueda hacerlo. ¿Usted conoce a alguien? ¿Cuántas personas se quedan bien maravillosas que dicen: no, pero hermano, sí es cierto lo que nos dicen? ¿No? Nos dicen lo que va a pasar cuando las personas que son hechiceros, que son brujos, ¿no? Los adivinos, ¿no? ¿Qué te dicen?
¿Dicen el futuro? ¿Sí conocen el futuro ellos? ¿Saben lo que nos va a pasar? ¿Qué dicen? ¿Cuántos consultaron alguna vez a alguno de ellos y le acertó? Que dice, no, pues me dijeron que iba a tener tantos hijos y los tuve. ¿Y qué más? Pero pueden adivinarte qué es lo que estás pensando, qué es lo que has soñado, qué cosas, Son hábiles. son hábiles. ¿Qué hay más? Son mentirosos. Son mentiras. ¿Qué más? Corruptos, ¿no? Como dice ahí. ¿Qué más podemos analizar ante todo esto? Es que aquí te las habían puesto más difíciles, ¿no? Porque en el caso del faraón, el rey de Egipto, cuando José le adivinó el sueño, por lo menos les dijo qué soñó, ¿no? Y aquí no. Entonces era casi imposible. Milagro. Era imposible, a menos que viniera la intervención de Dios, ¿no? De algo milagroso, algo mucho más poderoso por encima de todas estas personas y lo que ellos hacían y a quienes acudían. ¿Sí? Una situación en donde Dios tiene un plan maravilloso que quiere revelar, donde ninguna persona, donde ningún sabio, adivino, hechicero puede descifrar, puede entender. Ahí se puede notar entonces ante estos planes de Dios la incapacidad del hombre, y que el hombre busca en muchas ocasiones conocer o malinterpretar, ¿sí? En contra del plan de Dios. O en contra del plan de Dios, malinterpretar, ¿no? Busca de alguna manera conocer el futuro. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hay que ustedes conocen para saber el futuro? A ver, platiquen algunas. ¿Los qué? Los astros, los horóscopos, ¿las qué? Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, las cartas del tarot, el café, el coco, ¿qué más? El cigarro, mira, a Lupita han leído el cigarro. ¡Qué oso! Pues miren, todo eso existe con querer saber el futuro, los horóscopos, ¿no? ¿Cuántas personas en la televisión, en las redes, ya hay personajes que incluso muchos esperan ese tiempo, ese momento, ese horario, porque ya vienen los horóscopos, vamos a saber qué nos depara el futuro, ¿no? Y tú, pues tú naciste entre estos meses o estos días, entonces tú eres compatible con fulano de tal, y el día de hoy tu color es este, y tu día y tu número, y con eso ya son. No, y peor aún todavía, ¿no? Hay personas que pagan a estas personas de los que echan las cartas para conocer qué les va a suceder en un futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la gente conocer? ¿Qué quieren saber del futuro? Lo que sí podemos conocer y saber y estar bien seguros en un futuro es que nos vamos a morir, ¿no? Algún día, ¿no? ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? No, y eso no le preguntarían a un adivino, ¿verdad? Muy bien, pues ¿cuándo? Tampoco. Sin embargo, todo este tipo de circunstancias pasan y se anhelan y se buscan en un sentido desafiar, ¿sí? En los planes de Dios, cuando Dios ya cada uno de nosotros tenemos su tiempo, ¿no? Y hay un plan que Dios ha marcado, un plan de salvación, pero también hay un plan futuro, ¿no? Nosotros podemos conocer qué es lo que va a pasar en un futuro, lo que viene, ahí se me ayudan con las diapositivas, sí, lo que viene ya en el final de los tiempos. Con la humanidad, sí, el mundo. Vamos a estar viendo más adelante qué va a acontecer con las profecías de Daniel, la semana 70 de Daniel, ¿no? ¿Qué va a pasar con los reinos y todo esto? Pero mientras tanto, este es el comienzo, que nosotros podemos ver entonces una incapacidad del hombre, ¿sí? Por conocer el futuro ante los planes que Dios tiene.
y ante una necedad, ¿no? Entonces es incapaz. Aquí está aconteciendo algo que está siendo desafiado todo ese poder, ¿no? Estamos hablando de una nación poderosa donde era conocida porque ellos tenían todo este tipo de artes, mágicas, ¿no? Se destacaban en muchas cosas de estas. Pues ustedes saben que muchos personajes también de la farándula, de la política, y bueno, ¿qué podemos hacer? Mucha gente se mueve acudiendo, muchas familias acuden a todo este tipo de artes, ¿no? Para que les vaya bien, para hacer daño, para ganar, no sé, subir puestos, muchas cosas lo ocupan, ¿no? Entonces estamos viendo totalmente un desafío en donde Dios va a ser exaltado, donde se va a dar a conocer. ¿Cuál es el plan de Dios? Darse a conocer a todas las naciones, ¿no? Darse a conocer a la humanidad, darse a conocer a su pueblo. ¿Qué le decía con Ezequiel? Y en esto conocerán que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Y entonces, en ese mismo sentir, en ese mismo plan, Dios quiere manifestarse, tanto dar a su pueblo que Dios está con ellos, pero también que el mundo le conozca. Y sucede entonces que ante esta determinación del rey, recordemos que Dios lo usó, ¿sí? Que Dios lo levanta y lo usa, incluso para este acontecimiento. Analizamos que estos personajes llegan a un punto donde no pueden ir más allá. Ya están desarmados. ¿Están qué? Llegaron a su límite, ya no pueden más. ¿Y qué dicen las personas? Oye, pero este decreto está tremendo, ¿quién se va a salvar? No hay nadie en esta tierra que pueda hacer tal cosa. Pero pues vemos entonces aquí de quién estamos hablando del rey, pero ¿cómo se llama el libro? De Daniel. Pues ¿qué creen? Daniel sale a escena. Y entonces vemos cómo Daniel escucha este decreto por parte del rey y se acerca. Vamos a leer ahí donde nos quedamos, ahí en su Biblia, en el versículo, pero el rey, nos quedamos en el 9, ¿no? Entonces los astrólogos, dice aquí en esta versión, le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció el rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran también ejecutados. Pues eran parte de este grupo, ¿sí? Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios, este es el comandante de los asesinos, a los sabios babilonios, Daniel les habló con mucho tacto e inteligencia. Les dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. 18. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión
la respuesta al misterio, entonces alabó al Dios del cielo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ante esta situación tan complicada, tan difícil, en donde ya estaban involucrados Daniel y sus amigos, y que los mandan buscar, ¿para qué? Para ser ejecutados junto con los demás, pues Daniel en su sabiduría y con la gracia de Dios se acerca al rey, pide entrar con el rey, ¿para qué? No tenía problema porque estaban haciendo tiempo los otros sabios, pues Daniel fue y le pidió tiempo. Dénos un tiempo más, todavía no, para que él pueda interpretarles, para que pueda decirles su sueño. Daniel, confiado. Acuérdense que Daniel, él estaba todavía comiendo legumbres y agua. Él seguía en su dieta. Él seguía honrando a Dios. Él no estaba contaminado, no se contaminaba. Y Dios estaba por su parte. Él sabía en quién confiaba. Y entonces, cuando él supo esta circunstancia, esta situación, hizo 4 cosas. Analizamos 4 cosas que Daniel ejecutó al saber la problemática. Él ya estaba con una sentencia de muerte, al igual que los demás. Pero lo que él hizo, fíjense, 4 cosas que destacamos. Una, se acercó a pedir tiempo al rey, confiando en el respaldo de Dios, en que Dios iba a ir con él. ¿Sí? Después que pidió el tiempo, él regresó y lo platicó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Misael, Ananías, Azarías, ¿no? Ananías y Azarías. Lo platicó y luego ¿qué hizo? ¿Para qué lo platicó? Para pedir ayuda, ¿para qué? Para pedir ayuda, orar a Dios, para juntos. Miren, estamos metidos en una situación, esto nos están buscando, nos van a matar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Y posteriormente, dice que con mucho tacto e inteligencia así lo hizo, con la gracia que Dios le ha dado. Acordémonos que Dios nos da gracia, ¿no? Y con esa gracia él apeló, más bien fue a pedir un tiempo al rey. Qué interesante, ¿no? Y era al que estaba mandando el edicto de muerte. Espéranos tantito, todavía no nos ha preguntado a nosotros. Entonces, pues aquí hizo una obra Daniel tremenda, porque de alguna manera salva a todos de la muerte, a todos estos grupos de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la oración primero, ¿no? Porque se puso a pedirle al Señor y Él le reveló, ¿no? Dios le revela y Él le agradece al Señor. Él le agradece todo lo que le ha revelado. Muy bien, entonces conoce cuál es el problema. ¿De dónde viene el problema? ¿Cómo nosotros enfrentamos nuestras situaciones, ante las crisis, ante las circunstancias que vivimos? ¿Cuáles acciones son las que tomamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son esas humanas? Nosotros antes de ponérselas a Dios. Nosotros tomamos decisiones prontas sin consultar a Dios, sin platicar con nadie, ¿sí? Sin enfrentar el problema. ¿Cuántas veces hemos enfrentado circunstancias o tenemos problemas que lo que nos incita en primera instancia es huir ante la situación, darle la vuelta, sacarle la vuelta, ¿no? En el 18 así dice que él y sus compañeros, dice que le dio a conocer el asunto a Ananías, a Misael y a Azarías, al fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto al misterio, ¿no?
Sí. Para que no fueran muertos, pues ya iban ellos también en esa parte de que los iban a matar, pero al pedir misericordia al Señor, ¿qué? Porque la pregunta que hizo usted fue, ¿cómo lo hizo? Pidiendo primero misericordia a Dios, ¿no? Sí, 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 pero hacer frente a las circunstancias, hacer frente al problema, de dónde viene, o sea, de raíz, qué fue lo que sucedió, por qué está el rey mandando a matar a todos. Se le explica por qué y él va y lo platica. Estamos metidos en un problema, familia, estamos metidos en una situación. Tenemos un problema en el trabajo, en la empresa, tenemos un problema. En la iglesia tenemos una situación. Busquemos, imploremos a Dios por misericordia, que nos ayude a enfrentar esta situación. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Nadie sabía, había un misterio que resolver. Nadie sabía cómo lo iban a hacer. Se requería de un milagro. Entonces ellos, ¿qué fue lo que imploraron a Dios? Señor, revélanos ese misterio. Ten misericordia por todas las familias, pero ayúdanos a resolver, a tener el conocimiento. Revélanos. ¿Qué más podemos destacar ahí? La diferencia que hubo con los magos, ¿no? Que ellos dijeron, a ver, dinos el nombre, ¿no? Su altanería, su orgullo. O hasta su impotencia. No, pues decían ellos, yo le digo, y usted dígame el sueño, ¿no? Pero cuando el rey les dijo, ustedes díganme el sueño, ustedes díganme el sueño, y se la escucharon en la interpretación. Entonces, y a diferencia de Daniel, ¿no? Que él no fue con esa arrogancia, él asumió que no podía hacerlo solo, asumió que necesitaba ayuda, recurrió a sus amigos para implorar esa misericordia, ese milagro que necesitaba. Muy bien, entonces aquí cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, no vivir las situaciones solos, ¿no? No estamos solos. Y a veces de unos cuantos también dependen muchos. A veces de uno solo de nosotros, con uno que ore dependen muchos. Hay quienes dicen que Dios ha tenido misericordia de nuestra nación tan idólatra, tan dedicada, estados dedicados a la hechicería, a la brujería, ¿no? Lugares dedicados a la muerte y a todas estas prácticas ocultas, ¿no? Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque unos claman, porque unos imploran. Vamos a estar aquí orando el viernes, como cada mes estamos orando, buscando, llamando y clamando a nuestro Dios. Pero ante estas situaciones imposibles, Dios quiere hacer algo grande, algo que donde Él se va a manifestar a Él y va a levantar a su pueblo. Y por medio entonces de este rey, pero también por medio de sus siervos, de sus fieles, que ya vimos que Daniel y sus amigos, estos 4 jóvenes destacados, Dios los usa y los levanta también para revelar este sueño. Pero ¿qué es la acción que ellos buscan? El consejo correcto, adecuadamente de Dios. ¿Sabe? Señor, hay un imposible. ¿Sí? Hay algo que no por ningún otro lado, solamente un milagro tuyo. ¿Hemos vivido esa experiencia nosotros? En alguna ocasión de nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho milagros? Nos ha ayudado en muchas circunstancias cuando clamamos. Y entonces Dios dice que en la noche le vino revelado el sueño. Dios le reveló el misterio, dice en esta versión. Recibió una visión Daniel, y al recibir la visión Daniel específicamente, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Engrandeció al Señor. Alabó a Dios. Alabó a Dios por gratitud, porque lo escuchó, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos de nuestra alabanza a nuestro Dios? Por agradecimiento. Por gratitud. Estaba en ese momento agradecido, lleno de gozo, porque
Él confió en el Señor pidió misericordia, y le dio hasta más. lo escuchó Sí, y le dio hasta más. sí, Muy le dio bien. hasta más. Porque le dio gozo y le dio todo. Entonces, en la prudencia de Daniel, ya vemos, él analiza, solicita el tiempo y pide ayuda en oración. Y entonces Dios les dio Le revela. la respuesta. Y la reacción de Daniel, pues es alabarle, adorar al único y soberano Dios, que es Dios de lo imposible. Para lo que nosotros, donde ya se nos termina todo, Él abre brechas, Él abre caminos. ¿Qué más? ¿Qué podemos Nos da a conocer a Dios. ¿Qué podemos analizar? Nos da a conocer. Pero, hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios, los motivos de nuestra alabanza en gratitud, cuando nosotros alabamos a Dios porque hemos experimentado en nuestras vidas respuestas, milagros, soluciones, respaldo, su presencia de Dios, su cuidado, hay mucho por qué alabar, ¿no? Por qué alabar, por qué adorar, por qué honrar, por qué exaltar a nuestro Dios. Lo que hizo Daniel fue eso. Entonces dice, el misterio le fue revelado en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder, exaltándole. No hay más en esta tierra que quiera, que pueda, que sepa, solamente nuestro Dios. Suyos son la sabiduría y todo el poder, y cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, es la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, el que nadie podía. El Dios que quita reyes y que pone reyes y que da conocimiento, que da a los entendidos, da sabiduría a los sabios. ¿Qué más? Dios, este varón, Daniel, joven, que era fiel a Dios, él queda agradecido, maravillado, ¿no? Asombrado, ¿no? Asombrado será la palabra, de cuando Dios nos da de su palabra, nos da una respuesta, nos da una salida, nos da una solución, cuando manifiesta su poder, cuando en vez de nosotros experimentar en nuestras fuerzas como lo estaban haciendo este grupo de personas, tratando de maquinar ahí alguna solución entre sus mentiras y sus corrupciones, estos varones acuden a Dios y Dios se manifiesta en todo su poder, revelándole algo meramente imposible. Algo que era difícil de revelar o de saber, pero dice aquí, él revela las cosas profundas y ocultas, escondidas, porque conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. Con él no hay nada que no sepa, nada está oculto. Él todo lo sabe, él es omnisciente, él todo lo conoce. ¿Cómo ven este pasaje? Pues que precede ahora sí al sueño, a ser revelado el sueño. Entonces, pues el rey les dice, a través de esta acción, dice, se presenta nuevamente Daniel, entró a la presencia de Arioc. ¿Arioc quién era? El que nos iba a matar, ¿no? El guardia, el comandante de los asesinos, ¿sí? A quien el rey había comisionado para hacer perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo así: no hagas perecer a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo declararé al rey la interpretación. Dice, ya la tengo, ya iba convencido, ya iba firme. Entonces Arioc llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y les dijo así: he hallado nombre de los cautivos de Judá
quien dará a conocer al rey la interpretación. ¿Un hombre de quién? De los esclavos de Judá. Y el rey habló y preguntó a Daniel de frente, cuyo nombre era Beltesazar. Acuérdense que les cambiaron sus nombres por babilonios. ¿Podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Pues aquí está entonces, ¿sí? La pregunta del millón. Sí, porque Pues Dios le revela. Imagínese todas las vidas que estaban en las manos de Daniel en ese momento, ¿no? Y pregunta al rey que si él podrá, porque tal vez porque es un cautivo, tal vez porque lo ve un muchacho, bueno, joven. Lo ve joven. ¿No? Y le hace esa pregunta. No se la hace meramente porque diga, ¿a poco tú lo vas a hacer? ¿No? Sino porque... Además que ella había preguntado a todos. Sí, a los que en él confiaban, a los que eran de su nación, a los que ya tenían fama, ¿no? A los preparados, a los capacitados, a los famosos. Sí, él había agotado, pero entonces le dice Daniel, no los mate. Daniel sale a escena y dice, yo ya tengo la revelación de su sueño y su interpretación. Y en base a esta revelación de este hombre fiel, muchas familias fueron salvadas. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas? En la acción o en la manera en que Daniel enfrenta esta situación, ¿no? ¿Cómo es que nosotros lo llevamos en nuestras vidas? ¿Cuánto es nuestra importancia de llevar las cosas a Dios, de buscar la oración? A veces, hermanos, ¿por qué oramos en los grupos familiares? Pues no hay mucha oración a veces, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quieren saber cuál es ese sueño? Dice, allí dice, ¿podrás darme tú a conocer el sueño? Porque al rey se le había olvidado. ¿Y su interpretación? Pues miren, si de verdad quieren saberlo, no se pierdan el próximo miércoles a las 7. Nos vemos aquí, porque se va a ver buenísimo el tema. Entonces, bueno, pues vamos a dar por conclusión. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta en base a este pasaje. Definitivamente la incapacidad del ser humano para poder conocer y saber, ¿no?, lo que va a pasar. Sí, como Dios se exalta hasta donde llega el hombre, el Señor se exalta, y entonces aún así es glorificado todavía por los labios de Daniel, ¿no? Y al ver esta revelación, ¿qué piensan ustedes? Que la sabiduría de Dios está en la revelación de Él a través de la Biblia. Solamente Él es el que le da el sueño y el que le dio la interpretación. Es Él, y es por medio de Él en que nosotros podemos saber su plan, ¿sí? Saber sus planes y saber lo que viene, lo que Dios tiene para el futuro y lo que nos espera a la humanidad. Hermana Martita. En los de arriba que dice que él acudió a los amigos para que estuvieran juntos y que pidieran misericordia a Dios. A veces nosotros tenemos problemas de tal forma que se nos olvida recurrir a los hermanos, se nos olvida mandar un mensajito, ora por mí, se nos olvida, y aparte yo creo que es más soberbia que otra cosa, ¿no? O sea, ay, ¿cómo les voy a decir que oren por mí? ¿No? Qué pena. O sea, pena o no sé. Pues, no creo que sepan. ¿No? Pero hermano, estamos metidos en un problema, la familia. Y no acudimos. Está aconteciendo aquí todas estas circunstancias. Vamos a orar. Dios, ten misericordia de todos los que están padeciendo todas estas catástrofes de inundación, sus casas. Y ten misericordia y compartirles, hablarles que Dios haga algo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues allí tenemos un ejemplo. Y en ese sentido, estar confiados. Nosotros, si estamos haciendo lo correcto, que mandemos un mensajito, oye, pues ayúdame en oración, o ver a un hermano, ayúdame. Eso es lo correcto.
Dice el Señor que nos unamos, que lo hagamos unos con otros, ¿no? Sí. Entonces, en esa cuestión, descansa tu espíritu y dices, el Señor está tomando el control. Él es el que va a dar la respuesta, la salida, el trabajo, lo que sea, la salud, ¿no? Estamos hablando de casos de vida o muerte, ¿no? Situaciones aquí de vida o muerte. Lo mismo con el Evangelio. Son situaciones también de compartir. Mucha gente está muriendo sin Cristo, ¿no? Pero bueno, a través de la obra de nuestro Señor, muchos hemos sido salvados y muchos también han sido alcanzados, pero es parte también de cómo nosotros estamos viendo, analizando que hay un problema, ¿sí? Solicitar ayuda, solicitar a Dios su ayuda, ¿no? Entonces, pues, vamos a terminar este tiempo y pues prepárense porque viene el sueño. El sueño. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias.